¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta conferencia, La Cristiada, la lucha por la fe y la libertad en México. Bueno, les saluda como siempre su amigo Jorge Gasca, director general de este proyecto de Laico a Laico, el cual se dedica a la formación eh, de los laicos, ¿verdad? Concursos de filosofía cristiana, concursos de teología y también con programa, ¿verdad?, de tinte religioso católico. Así que bueno, pues vamos a iniciar, querida audiencia, con esta conferencia, ¿verdad?, sobre la cristiada, la lucha por la fe y la libertad en México, teniendo en cuenta que en este 2026 se cumplen precisamente 100 años de esta guerra cristera, de esta lucha de la fe, en la cual, bueno, pues en este periodo tenemos grandes santos, grandes beatos, tanto sacerdotes como laicos que dieron la vida por esa profesión de fe. Teniendo en cuenta que no fue una guerra contra el gobierno, sino una guerra ante la violencia de un derecho que se tiene dentro de la civilización. Y esto es el derecho a la libertad de expresión religiosa. ¿Sí? Esta privación de libertad de creencia, de manifestación de culto que el pueblo mexicano en estos años, bueno, pues vivió y sufrió. Sin embargo, se unieron fuerzas para combatir esta resistencia o esta imposición, mejor dicho, por parte del gobierno a la clausura, ¿verdad?, de este culto religioso, puesto que también querían delimitar la política interna, como es el Código de Derecho canónico, dentro del mismo Estado. Prácticamente el gobierno quería meterse dentro de la religión para controlar pues prácticamente ya sus estatutos y su política interna como institución. De hecho, a partir de esta guerra cristera en nuestro país, la Iglesia tuvo que reconocerse como institución para que de alguna manera, bueno, pues evitara algún conflicto más adelante. Vamos a destacar ciertos puntos importantes y a tener en cuenta que el primero que amedrentó este derecho a la libertad, como hoy en día también lo estamos viendo con el derecho a la vida, pues es nada más y nada menos que las tendencias políticas, puesto que al quitar a la Iglesia de esta influencia política, social, económica, educativa y demás, bueno, pues era un signo y un símbolo de nuestro país de que no iba a alcanzar el progreso, ¿sí? Esta evolución que necesitaba. Hay que recordar que México viene saliendo de la revolución, ¿sí? Y con esta idea de revolución, si nosotros la descomponemos, tiende a una evolución y esa evolución depende precisamente de quitar esas ideas, esas creencias que no sirven supuestamente para el progreso. No teniendo en cuenta que la iglesia, bueno, pues de alguna manera, en su momento sí, con ciertos desafíos, con ciertas injusticias, también hay que decirlo, con ciertas condenaciones, pues quizá el método que utilizó dentro de la conquista no fue el más adecuado, faltó allí una mejor comprensión tanto de la cultura conociente como de la cultura que va llegando a nuestro país. No por nada el historiador Miguel León Portilla nos señala que fue un encuentro y un choque de dos culturas que se empezaron a conocer, ¿sí? Entonces, no todo fue miel sobre hojuelas, pero sí lo que trajo la religión católica, aparte de la fe, fue una mejor organización, tanto en lo educativo, en lo social, en lo cultural y en lo político. Una mejor organización. Y esto, bueno, pues lanzó precisamente a que el país evolucionara, el país se resignificara y bueno, pues prácticamente siguiera un concepto de verdad universal, ¿sí?
Entonces lo que proponía prácticamente el gobierno de Plutarco Elías Calles era quitar de toda injerencia a la religión católica, y bueno, pues esto a los hombres fervientes de fe de esa época pues no les pareció, ¿sí? El que algo sagrado, algo de identidad, algo de su formación espiritual pues se viera amenazada con esas reformas constitucionales que se estaban dando dentro de la Constitución de 1917 como resultado primordial y fundamental de nuestra Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, bueno, bajo este contexto vamos a ir avanzando, queridos amigos, y bueno, vamos a dar una breve reseña histórica sobre precisamente la Guerra Cristera, que fue un evento que comenzó durante varios años, especialmente entre los años 1926 y 1929. Entre los antecedentes a esta guerra se encuentran las leyes anticatólicas de la Constitución Mexicana de 1917, donde se pide un Estado laico. ¿Sí? La elección de 1924 de Plutarco Elías Calles como presidente de México y la sucesiva modificación del Código Penal apoyarían en lo que establecía la Constitución contra la fe católica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos fieles fervientes? Bueno, ponerse la camiseta de verdaderos católicos y defender su fe, defender su credo. Va a haber quien lo hizo por medio de la toma de armas, ¿verdad? En este contexto de reaccionario, y va a haber otros que lo van a combatir por medio de la palabra, como es el beato Anacleto González Flores, que tuvo una organización y una estructuración más adecuada, más ecuánime para combatir precisamente esta amenaza del gobierno hacia la religión católica y se pudiera armar un grupo de resistencia sin usar la violencia. Simple y sencillamente organizar a toda la sociedad para pegarle al gobierno donde más le dolía, en este caso, bueno, pues generando un boicot, ¿sí?, de las empresas, de los medios de comunicación que el gobierno en esa época precisamente estaba apoyando, ¿sí?, como más adelante lo vamos a ver. Entonces tenemos que la guerra cristera, sí, es una exageración de las leyes y el abierto anticlericalismo que no pocos gobernadores mexicanos, especialmente en la parte central del país, provocó el levantamiento armado, sobre todo a partir de 1927, de una parte de la población con tal de defender la fe, los templos y sus pastores. La guerra se prolonga hasta 1929, cuando se logran acuerdos de paz entre la iglesia y el presidente Emilio Portes Gil, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, pues que los católicos van a estar en contra de estas leyes por esta amenaza, pero también por la destrucción. ¿Cómo es posible que un ser humano se destruya a sí mismo por medio de una guerra, teniendo en cuenta, bueno, pues que se tienen las mismas condiciones, las mismas cualidades y desde el concepto religioso, todos son hijos del mismo Dios? Por eso el beato Anacleto González Flores condena la revolución, ¿sí? Y él prefiere usar la palabra evolución, y esta evolución se logra desde la palabra, desde el diálogo, con argumentos, sin usar precisamente la violencia. Bien, ¿cuáles son las leyes o lo que pretendía precisamente Plutarco Elías Calles ante, bueno, pues este evento histórico, este evento que de alguna manera amenazaba la creencia de la sociedad ferviente y católica de ese momento?
En primer lugar, el artículo 3 que nos habla de la educación, ¿sí? De prohibir enseñar religión en las escuelas, incluso en las privadas, y tener el control estatal de la educación. Hay que recordar precisamente que la Iglesia Católica trae la educación ya más estructurada a nuestro país y genera las primeras universidades, entre una de ellas la Universidad Pontificia de México, ¿sí? Todo esto, bueno, bajo el control de la Iglesia Católica. Y no es que estuviera o que enseñaran cosas indebidas que el gobierno no quería que se enseñaran, sino algo que les incomodó precisamente fue enseñar desde la verdad y sobre la verdad, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, pues que en ese momento científicamente había un mayor progreso y conocimiento que la iglesia de alguna manera ya tenía, ¿sí? Sobre todo en algunas ciencias de las humanidades, como es la filosofía, como es también en ciencias religiosas, como la teología y sobre todo en un aspecto de educación moral. Hay que recordar que en las primeras escuelas lo que se enseñaba pues era precisamente un valores cristianos que hoy en día pudiéramos ver nuestra sociedad cómo está de violenta, cómo están esas consecuencias de quitar precisamente valores con trascendencia y dejar poner valores efímeros, valores cambiantes, valores desechables que en lugar de apoyar a la integridad de la persona, bueno, pues van generando una desintegración y una fragmentación personal, generando, bueno, pues una cultura light, una cultura de muerte, una cultura del descarte, una cultura desechable, ¿sí? Bien, otro aspecto importante de las reformas de los artículos de 1917 fue el artículo 5 sobre el culto y asociaciones religiosas, que era restringir las órdenes religiosas y laicas que afectan la propiedad y la organización de la iglesia, ¿sí? Entre algunos de ellos, bueno, pues era clausurar algunos conventos y algunos seminarios. En el artículo 24 encontramos precisamente la libertad de culto, ¿sí? Aunque permitía la libertad de creencias, limitaba los actos de culto público, ¿sí? Es decir, bueno, pues evitaba el repique de campanas, evitaba también, o restringía, mejor dicho, más que evitar, restringía las peregrinaciones, las procesiones, etcétera, ¿sí? Entonces, ojo, una de las grandes virtudes y condiciones que tiene el ser humano precisamente es la libertad. Y algo por lo cual todos los países que habitan en el mundo, por lo que se han independizado y por lo que han generado sus revoluciones, es precisamente para alcanzar este valor intrínseco que nosotros tenemos, que es nuestra libertad. Y esta libertad, bueno, que tenemos de decidir entre lo que nosotros creemos, entre lo que nosotros vamos a hacer y nuestra educación que vamos a tomar. En el artículo 27, se nos habla sobre la propiedad, bueno, pues era negar la personalidad jurídica a las iglesias y su derecho de poseer bienes raíces, afectando su patrimonio, ¿sí? Dentro de esto, fíjense bien, queridos amigos, una de las instituciones, si lo vemos así, que apoya más a la pobreza y demás, es la Iglesia Católica. Es la que tiene más escuelas, la que tiene más hospitales, las que tiene más orfanatos, las que tiene más asilos de ancianos en todo el mundo, ¿sí? Y que todo eso, bueno, pues es retribuido, sí, por los diezmos que dan las personas, pero la Iglesia Católica en este sentido es la institución en primera instancia que siempre se ha preocupado por el bienestar común, cosa que los gobiernos han dejado de lado. Y te pongo un ejemplo en este caso.
Por allí tenemos la constitución del Papa León XIII, Rerum Novarum, donde esta encíclica se considera como la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia, donde el Papa León XIII denuncia, demanda y exige mejores condiciones de trabajo para los mineros, los obreros y todos los trabajadores, ¿sí? En esta encíclica, bueno, pues demanda un mejor horario, mejores salarios, seguridades sociales, formación de sindicatos que velen por el interés de los trabajadores, sobre todo en este aspecto de la dignificación, ¿sí? De la persona y dignificación de el trabajo de la persona, ¿sí? Entonces, ojo, prácticamente la Iglesia Católica ha estado al frente de la defensa de estos valores fundamentales que tenemos nosotros como personas, ¿sí? Entonces, bueno, pues escuelas, conventos, seminarios, templos, como ustedes ya saben, en nuestro país fueron decomisados por el gobierno, y muchos de estos templos, bueno, se convirtieron en escuelas, oficinas gubernamentales, museos, ¿sí? Etcétera. En el artículo 130, ¿verdad? Que es la relación de iglesia-estado, también se da una reestructuración, y aquí se establecía la subordinación de la iglesia al Estado, limitando a los ministros de culto la nacionalidad, el registro, funciones y regulando sus bienes y actividades. Prácticamente ninguna participación dentro del Estado o ninguna obligación dentro del Estado, como el derecho al voto y la nacionalidad inclusive, ¿verdad? Etcétera. Es por ello que todos los sacerdotes, una vez que se consagran sacerdotes, bueno, su nacionalidad en automático empieza a ser vaticana, ¿sí? Por estas rupturas de iglesia-estado, ¿sí? Bien, estas leyes de calles eh, hacen los siguientes aspectos. Una, obligar a todos los sacerdotes a registrarse ante las autoridades civiles para tener un control sobre ellos y un control y dominio sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el Estado va a querer delimitar cuántos sacerdotes se tienen que ordenar y cuántos sacerdotes tienen que atender a una población, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues prácticamente el Estado quería tener el control absoluto de todo lo que sucediera en nuestro país. Número dos, exigía que los ministros de culto fueran mexicanos por nacimiento, por lo cual todos los sacerdotes misioneros que venían de otros países, bueno, pues no eran bien recibidos y eran expatriados, ¿verdad?, a sus lugares de origen. Siguiente característica, prohibir que comunidades religiosas administraran escuelas, ¿sí? Que llevaran programas de estudio y algunas otras condiciones más. Restringir la cantidad de sacerdotes que podían ejercer en cada estado, ¿sí? Si de por sí hoy en día, por todas estas nuevas ideologías, las vocaciones sacerdotales han bajado, imagínense en esta época, bueno, pues limitar la libertad de un muchacho, de una muchacha que quería consagrarse o que sentía el llamado a la vida religiosa, y bueno, delimitar precisamente el trabajo del sacerdote. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor por cada 10,000 habitantes solamente había un sacerdote para atender a toda esa población, teniendo en cuenta que en esta época, bueno, el país mexicano pues era netamente al 100% católico, ¿sí? Y muy ferviente, muy entregado a su fe, que buscaban con frecuencia precisamente el sacramento de la reconciliación. Ahora imagínense celebraciones de exequias y todos estos aspectos que tienen que ver con la administración de sacramentos y sacramentales. Bueno, pues era imposible
atender precisamente a una gran población por un sacerdote. Si hoy en día todavía en nuestro país encontramos que hay comunidades que tienen la administración de los sacramentos una vez al mes porque es de difícil acceso, porque no hay camino, porque está muy lejos de distancia de la cabecera parroquial, pues ahora imaginémonos precisamente en esta época limitar precisamente la atención espiritual a las personas, ¿sí? También, bueno, pues era prohibir a sacerdotes extranjeros oficiar misa, impedir que los ministros religiosos realizaran críticas al gobierno. Siempre algo que no nos va a parecer a nosotros es una crítica, más cuando hay una denuncia precisamente de la verdad que no nos gusta, que no, que nos hace ver nuestro lado flaco y que a veces esa crítica se convierte en una crítica constructiva para mejorar. Bueno, pues sabemos que hasta hoy en día algo que no le gusta al gobierno es que lo critiquemos. ¿Y qué es lo que pasa cuando criticamos y damos una posible solución? Bueno, pues simple y sencillamente silencian a las personas, ¿verdad? ¿Cuántos periodistas, cuántos comunicadores precisamente no han sido silenciados por el gobierno? ¿Sí? Prohibir a los sacerdotes, bueno, vestir hábitos fuera de los templos, ¿sí? Entonces tenían que vestirse como civiles. Aquí también hay una parte importante que a lo mejor más en el futuro va a tener una consecuencia, el querer, el no tener un distintivo como sacerdote dentro eh, de las calles, ¿verdad? Donde el sacerdote bueno, se viste igual de una manera civil. Creo que allí exige que el que porten su alzacuello y demás, bueno, pues es signo de, de autoridad, signo de espiritualidad, ¿verdad? Propio precisamente del sacerdote, pero bueno, pues en esta época precisamente por seguridad y para evitar su persecución, ¿sí? Suspender toda corporación religiosa como persona jurídica, es decir, todas las asociaciones religiosas empiezan a desaparecer y por lo tanto su actividad misional, su actividad de apoyar a la comunidad empieza a bajar, ¿sí? Empieza a ir a la baja estos apoyos religiosos, ¿verdad? Que se tenían a la comunidad, ¿sí? Bueno, pues con la Constitución de 1917, la Iglesia perdía no solo lo que le quedaba de poder civil, sino también la posibilidad de inferir en la política a título de los cristianos, ya que si un laico demostraba ser de la Iglesia, quedaba inmediatamente anulada su participación civil. Ante ello, la Iglesia prácticamente ve restringido su actuar a la vida sacramental de los católicos. Inclusive hoy en día para ciertos trámites, ¿qué te pide el Estado? La carta de laicidad, es decir, una carta donde se externe y se explique que tú no profesas ninguna fe y que no tienes relación con instituciones religiosas. Háblese de la que se hable. Y entonces prácticamente vemos allí que para obtener un beneficio del Estado, un beneficio propositivo, bueno, tengas que, entre comillas, o aparentar o el negar mientras firmas ese documento que perteneces a una iglesia, ¿sí? O que bien profeses una fe. Allí prácticamente, bueno, pues está esa condicionante de derecho que va en contra precisamente de la libertad de culto que nosotros como personas tenemos, ¿sí? Claramente entonces la iglesia no permanece en silencio ante esta situación y responde ya en 1917 decidiendo que protestamos contra semejantes atentados en mengua de la libertad religiosa y de los derechos de la iglesia y declarando que no cumplirán con las leyes que sean emanadas a partir de los principios de la Constitución de 1917. Este y otras declaraciones permiten intuir
el ambiente católico de resistencia ante las leyes anticlericales, lo cual desembocará en el conflicto directo a nivel nacional en el año de 1926, ¿sí? Donde ya prácticamente gran número de laicos se empiezan a organizar, unos por medio de las armas, otros por medio de la impresión de algunos folletos, de algunos periódicos, para despertar la conciencia de las personas y generar un boicot, ¿sí?, ante las empresas estatales, ¿sí? Bien, dentro del inicio del conflicto armado, tenemos que el punto nodal del inicio del conflicto se da en 1926. El 31 de julio de ese año es el último día de culto católico en las iglesias, ¿sí? Y esa misma noche se cerrarán las iglesias. Ojo, eh, quien cierra las iglesias, ¿sí? En este sentido, bueno, una es por órdenes del gobierno, ¿sí? Por órdenes del Estado, pero también otra por órdenes de los obispos, sobre todo para resguardar los bienes culturales y materiales de la iglesia y también para asegurar la integración o la integridad, mejor dicho, de los sacerdotes y de los obispos, ¿sí? La razón de esto es la aplicación al artículo 130 de la Constitución por parte del presidente Plutarco Elías Calles, pidiendo que todos los sacerdotes del país se registren ante los órganos civiles para ser reorganizados y asignados de acuerdo con el número necesario de cada provincia. Es decir, prácticamente la iglesia iba a perder su autonomía, ¿sí? Quedando limitada a los designios e intereses precisamente del Estado. Los obispos ante esta ley, bueno, pues decidirán que es inadmisible y que por lo mismo antes cerrarán los templos que entregarse a las manos del poder civil en algo que no les compete, ¿sí? Prácticamente el artículo 130 buscaba regular y limitar la influencia de la iglesia en la vida pública, lo que provocó una fuerte reacción del clero y también de los fieles. Y ustedes lo pueden ver, ¿sí? Hoy estamos combatiendo ya desde hace tiempo atrás estas condiciones del aborto, matrimonios igualitarios y demás, y quien ha salido a la defensa de la vida como institución ha sido la iglesia la que se ha pronunciado, la que ha influenciado, la que ha ingerido la búsqueda de la verdad y la lucha precisamente de la verdad en este sentido de defender la vida, ¿sí? Bien, a partir, bueno, del 1 de agosto de 1926 existen escaramuzas y combates directos por diferentes lados, aunque la guerra solo empezará realmente en enero de 1927, cuando se levantarán las zonas de Jalisco y los estados limítrofes. El mayor auge de esta persecución cristera se da en Jalisco, ¿sí? Donde el beato Anacleto González Flores y muchos otros más como San José Luis Sánchez del Río van a tener un papel muy importante. El beato Anacleto González Flores, abogado, defendiendo las libertades a partir del derecho civil, ¿sí? Donde encontró ciertas deficiencias en esa constitución que el gobierno para pronto manda su persecución, ¿sí? Deja un gran legado el beato Anacleto González Flores, ¿sí? De escritos y demás que hablan precisamente de una civilización cristiana que sea educada bajo el amor, ¿sí? Bueno, a partir de julio de 1927, los cristeros se organizan y tienen una acción unificadora, ¿sí? Por medio de ciertas organizaciones como la ACJM en el caso de Guadalajara, y en algunos otros estados, bueno, también pues se van generando ciertos grupos de resistencia para encontrar
una solución y hacer frente a a todas estas amenazas de los derechos fundamentales que tenían las personas. En este proceso es clave la presencia del general Enrique Gorastatieta, ¿sí? El cual va a ser el que va a encabezar precisamente la dirección de todos los ejércitos cristeros, ¿sí? Y bueno, prácticamente la organización y el liderazgo en este momento fueron fundamentales para transformar la resistencia de un movimiento fuerte y coordinado, donde en un momento el Estado no veía la puerta, ¿sí? Hasta que tuvo que también el Estado, por medio del ejército, bueno, pues encontrar una estrategia para ir combatiendo y a reducir el número de cristeros. Pero aquí cabe mencionar algo muy importante. Fíjense cómo en todas las revoluciones, en todas las independencias, sobre todo que se habla de libertad y más cuando es una libertad de culto, una libertad de vida, una defensa de la vida, cómo allí la sociedad no encuentra esa unidad de amor, esa unidad de semejanza, esa unidad de ese amor al prójimo. Fíjense bien cómo a veces la sociedad critica a los católicos, ¿no? Eso que tú vas a misa y cómo vives, eso que tú vas a misa y cómo aquello, y pues yo pues no tengo esos problemas, etcétera, etcétera, o por eso no voy a la iglesia, porque son hipócritas y demás. Pero ojo, tampoco te formas, ¿sí? Criticas a la iglesia, pero tampoco te formas y apoyas ciertas ideas que van atentando contra la dignidad de tu persona. Es decir, ¿por qué? Porque no tienes la capacidad de ver en la otra persona a ti mismo, ¿sí? Eso es uno de los grandes conflictos. Dejamos de vernos a nosotros mismos como sociedad con amor, como una real civilización, porque nos dejamos llevar por todas estas ideas que atentan contra la dignidad de la persona. ¿Qué ideas? Ideas del consumismo, ideas del materialismo, ideas de la cosificación, ideas del utilitarismo, ideas de un funcionalismo estructural, ¿sí? Donde no cumples tu función o tu rol social y no sirves para la sociedad. Y eso es un atentado contra la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque ya se hace la discriminación, porque ya se hace la desigualdad, etcétera, etcétera. Y la iglesia es la que ha estado allí al frente, luchando por salarios justos, por libertades, por el respeto a la humanidad, independientemente del credo que tenga cada sujeto. ¿Por qué? Porque la iglesia ve la igualdad, ¿sí? Ve la igualdad precisamente de las personas, que todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿sí? Las mismas libertades, ¿sí? De acuerdo a los principios de la iglesia, por su sustento, su fundamento, obviamente no va a aceptar ciertas actitudes perversas que la sociedad ha ido generando y degenerando para el beneficio de la fragmentación de la misma, ¿sí? Bien, entonces, pues se genera un atentado y una desestabilización en julio de 1928 con la muerte de Álvaro Obregón, ¿sí? En un atentado y que desestabiliza la guerra a favor de los cristeros, ya que el gobierno que hace frente a la posible ofensiva de los obregonistas y a la rebelión de Gómez en Veracruz, lo cual no le permite tener todos los soldados disponibles para enfrentar a los cristeros, precisamente porque el gobierno se ve obligado a dividir sus fuerzas, debilitando su capacidad para enfrentar a los cristeros, ¿sí? Bien, dentro de esto se da una tregua, ¿verdad?, entre la iglesia y el Estado por medio de los documentos que elabora el Papa Pío XI, que tiene una injerencia muy importante, ¿sí? Donde, bueno, pues también el Papa
Pío XI no está de acuerdo en que la gente luche a armas, pero pues es el único recurso, sino que busquen otras maneras, ¿sí?, de solucionar ese conflicto político. Y bueno, pues lo hace precisamente por medio de ciertas encíclicas que, déjenme decirles, dicho sea de paso, vamos a hacer nuestra publicación de este compendio de los escritos del Papa Pío XI para que estén allí al pendiente de nuestras redes sociales y puedan precisamente conocer estos documentos muy, muy importantes del Papa Pío XI, ¿sí? Bueno, el Papa Pío XI alaba ciertas actitudes, ¿no? Resolver el conflicto sin violencia y condena, pues, eh, ese conflicto que se está generando con violencia, pero pues al final del día no es un recurso que se saca hasta el último, ¿sí? Y así como que, bueno, pues no tenemos otra opción más que esta, bueno, pues vamos a implementarla, no lo queremos hacer, pero también nos tenemos que defender porque nuestros derechos han sido violentados. Entonces, en el mismo año de 1928 se genera una posible tregua hecha entre el presidente Calles y el arzobispo de Morelia, Monseñor Ruiz. Diferentes grupos que apoyaban a los cristeros como la ACJM y la Liga y otros, mandan una carta extensa al Papa Pío XI para intervenir en esos acuerdos de paz y no dejar que sean incluidos los resultados para los católicos, especialmente para los que han luchado perdiendo sus tierras y familias. Lo que buscaba la carta era garantizar justicia y proteger a los católicos para que no se traicionara el sacrificio de quienes defendieron su fe, ¿sí? Los que lucharon, los que iniciaron precisamente esta resistencia, ¿sí?, ante el culto divino. Entonces el movimiento cristero de 1929 se da el punto más alto del movimiento en cuanto a dominio de tierras y profesionalidad de sus soldados. Pero los esfuerzos de la guerra alcanzarán la paz más por acuerdos que por batallas decisivas, ya que finalmente se firma la paz en junio de 1929 entre Luis Beltrán Mendoza y Portes Gil. Entre ellos se pacta un modus vivendi que, si bien no beneficiaba a la Iglesia, permitía al menos una tregua prolongada con cierta independencia. Los acuerdos de paz no fueron una victoria total, pero permitieron un respiro para reconstruir las comunidades y mantener precisamente la fe, ¿sí? Y bien, dentro de este ámbito, ¿sí?, nos encontramos con ciertos elementos y ciertas características, ¿verdad?, que se dan precisamente en estas condiciones de estos acuerdos, ¿sí? Dentro de esos acuerdos tenemos que no todos quedan contentos con esta situación. De hecho, el general Gorostieta, ya que había anunciado que es la Guardia Nacional, nombre oficial del Ejército de los Cristeros, la que tiene que tratar el tema de la paz y las condiciones, y no los obispos que han vivido fuera del país, que no están enterados de las condiciones y que no han visto su desarrollo durante la guerra. De todas maneras, después de los acuerdos, se extinguirán los combates paulatinamente. La posguerra estuvo marcado por la desconfianza y el descontento, lo que dificultó la reestructuración del país y la reconciliación nacional. ¿Por qué? Porque estos acuerdos no se veían del todo claro, ¿sí? Que realmente, bueno, pues ya se dejara esta libertad de culto y de fe y esta reestructura que la Iglesia Católica tenía ante la educación, ¿sí? De ahí entonces que la respuesta del Papa Pío XI para permitir este modus vivendi en los acuerdos de 1929 sigue una línea de pensamiento en la política exterior del Vaticano, ya que toda la política vaticana del Papa Pío XI
por esa época iba en este sentido y se fundaba sobre la experiencia secular de conflicto con el Estado moderno. Si se preservaba el mínimo vital, lo que Portes Gil llamaba la identidad de la iglesia, el papado estaba dispuesto a hacer muy grandes concesiones, y este es el motivo de que aceptaran un modus vivendi incomprensible para los católicos mexicanos, que no tenían una visión relativista, que vivían a la hora nacional diferente a la de Roma y sufrían en su carne una opresión sacrílega, ¿sí? Y bueno, prácticamente tenemos que la guerra cristera tendrá una segunda, incluso una tercera oleada de conflictos, pero no tendrán la misma trascendencia de los combates que habían tenido ya entre 1926 y 1929, ¿sí? Bien, ¿qué escritos, verdad, son los que sobresalen del Papa Pío XI, precisamente, que son dirigidos a los fieles católicos de México, a los sacerdotes y a los obispos? Bueno, el primero es el Firmissimam Constantiniam, o la Firmísima Constancia, donde, bueno, podemos recalcar los siguientes aspectos. Primero, que habla de una misión clara y directa. Los sacerdotes en México deben estar orientados a buscar la santidad en su propia vida y formar a los laicos, obviamente, en la verdad del Evangelio. Es un documento más concreto que contiene más iniciativas y manifiesta de manera clara el papel que deben tener los laicos dentro de la iglesia como las primeras comunidades cristianas, desde una civilización forjada en Cristo y para Cristo, ¿sí? También, bueno, pues es el más importante, no por el momento contingente, sino por los principios universales que contiene. ¿Por qué? Bueno, porque en este documento el Papa escribe en esta encíclica de manera directa y concreta cómo la misión de los sacerdotes en México tiene que estar orientada a buscar la santidad en la propia vida y formar a los laicos. Es el documento más concreto, con más iniciativas, y que él pone de manifiesto de manera clara el rol que deben tener los laicos en el actuar de la Iglesia. Entre los 4 documentos del Papa Pío XI, es el más importante, ¿sí? No tanto por el momento contingente de la situación de la Iglesia mexicana, sino por los principios universales que contiene. ¿Por qué? Porque la santidad personal y la formación de los laicos son el camino para una iglesia fuerte, fiel, ¿sí? Y yo le agregaría sana también. Otro documento es Con ánimo angustiado, ¿sí? Acerba animi, publicado en el año de 1932, con fecha del 29 de septiembre. Recorre el camino que ha llevado a la Iglesia de México en las últimas décadas. Se aboca a posibles respuestas que ayudarán a la fe del pueblo a reestructurarse, a reintegrarse. Tiene una respuesta firme para protestar contra la mala fe del gobierno perseguidor que nunca se abandonó del odio anticlerical de algunos sectores. Esta encíclica busca orientar a la Iglesia en México ante el conflicto y fortalecer la fe del pueblo, ¿sí? Ahora sí, que en esa reestructuración y en esa reorganización de la iglesia, vamos a ponerlo así, a lo mejor no es el mejor término, pero de una iglesia naciente a partir de este conflicto, de tener una identidad y una unidad, lo que diría el Papa Francisco durante su pontificado, una sinodalidad, ¿sí? Bien, siguiente encíclica sobre las condiciones injustas y aflictivas o iniquis afflictique, ¿verdad? Que es un documento que llega a los fieles mexicanos pocos meses antes de que sea
se desate la guerra abiertamente declarada entre los cristeros y federales. Y viene a mostrar las tristísimas condiciones del catolicismo en México. Al final de la encíclica, el pontífice remarca el trabajo, sacrificio y entrega de los laicos en medio de las persecuciones. El Papa felicita a las asociaciones católicas, las cuales están al flanco del clero como un ejército siempre preparado, obviamente sin usar la violencia. Siguiente encíclica, ¿verdad? Con paternal solicitud o Paterna Sane, que es del año 1928. Ese habla sobre el rechazo de las leyes anticlericales mexicanas, da un reconocimiento al testimonio de los católicos mexicanos que han dado su vida, ¿sí? Con ese olor de santidad por defender su fe, la orientación al clero mexicano y directrices para afrontar el conflicto. El Papa Pío XI, ¿verdad?, comienza ratificando su descontento con las leyes anticlericales mexicanas y recordando los problemas del gobierno mexicano con el delegado apostólico durante los últimos años, ¿sí? Luego agradece a los mexicanos por su testimonio en la defensa de los valores católicos y a la vez da dos directivas concretas de cómo tiene que actuar el clero mexicano ante esta situación, ¿sí? Prácticamente agradece a los mexicanos por la defensa de los valores católicos y orienta al clero en tiempos de prueba precisamente a vivir más en armonía y más a los principios del cristianismo, ¿sí? Tenemos otra encíclica que es la Firmísima Constancia, donde el Papa, ¿verdad?, en esta encíclica de manera directa y concreta, como la misión de los sacerdotes en México, tiene que estar orientada a buscar la santidad de la propia vida y de formar a los laicos en ese documento más concreto, con más iniciativas, ¿verdad?, que propone, como ya lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Bueno, una de las respuestas, ¿verdad?, que tiene el pueblo y el clero mexicano es precisamente el monumento a Cristo Rey, ¿sí? Precisamente este monumento pensado en el Cerro del Cubilete, aquí en el estado de Guanajuato, como esta manifestación de quien va a gobernar no va a ser el gobierno, no va a ser alguna otra institución, sino el que va a gobernar es Cristo Rey, ¿sí? Y bueno, pues durante una visita pastoral a Silao, el obispo Valverde contempló el Cerro del Cubilete y expresó su deseo de celebrar una misa en su cima. Inspirados por esta iniciativa, miembros de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento organizaron la tradicional vigilia de espigas en el Cubilete, culminando con una solemne celebración eucarística presidida por el obispo. Este acontecimiento sería el origen del gran proyecto dedicado a Cristo Rey, el cual el monumento, bueno, pues fue bombardeado por lo menos en cuatro ocasiones hasta quedar ya en consumación el monumento que ya conocemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, el cubilete comenzó con un acto de fe antes de convertirse en un símbolo nacional para todos los fieles católicos de México. El padre Eleuterio de María Santísima Ferrer, sacerdote carmelita, director espiritual de los adoradores, propuso que se pusiera una lápida conmemorativa. El presidente de la sección, don Felipe Bravo Araujo, propuso que mejor se hiciera un monumento. El padre Eleuterio aceptó, pero pidió sobre él se colocara la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La idea fue comunicada al obispo Valverde, quien, complacido, quiso que tuviera el carácter de diocesano. Puso la primera piedra el 12 de marzo y el 11 de abril de 1920 hizo su dedicación, ¿verdad? Como ahora sí festejo, como fuerza y ánimo confiado
¿verdad?, al pueblo mexicano. Posteriormente, la adoración nocturna mexicana pidió al episcopado que se declarara el monumento nacional y que se decretara por la sustitución del mismo por otro más grandioso, lo cual fue aprobado el 10 de octubre de 1920. La razón que tenía el episcopado para erigir un monumento votivo nacional era cumplir un voto que hicieron los obispos al Sagrado Corazón el 11 de junio de 1914 y además entronizar a Cristo en el corazón de México para lograr la paz y la conservación de la fe. Obviamente, todas estas luchas, todas estas estructuras, ¿verdad?, lo hacían precisamente sin perder de vista que el amor principal y la lucha principal de la fe es defender al mismo Cristo. Por eso todos los mártires de esta época vivían o morían, mejor dicho, morían bajo el grito de viva Cristo Rey. ¿Por qué? Porque Él es el que da esta salvación, este ánimo, este aliento, esta unificación a un pueblo, a una sociedad. No por nada está la civilización católica. ¿Y cuál es la civilización católica? La que vive en unidad, la que vive en el amor, como las primeras comunidades cristianas. Hoy en día la iglesia sigue siendo perseguida, ¿sí? Y sigue siendo perseguida no de una manera violenta o de guerra armada, ¿sí?, sino sigue siendo perseguida desde el aspecto de ideología, ¿sí? Es ideología que va pervirtiendo la mente de la sociedad humana, cayendo en lo que decíamos al inicio, en una cultura de muerte, en una cultura light, en una cultura efímera, en una cultura de lo inmediato, del descarte, de lo desechable, del funcionalismo, donde, bueno, la integridad como personas, bueno, pues se va desapareciendo, ¿sí? O hoy en día podemos encontrar cuántos chicos jóvenes van a estar en la vida y todavía no saben qué es lo que quieren, a dónde van, o cuánta gente adulta, ¿sí?, todavía no sabe el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrecen las nuevas tendencias y las nuevas ideologías es fragmentar precisamente nuestra integridad como personas. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con esta charla para todos ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar hasta estos momentos con esta conferencia que quisimos compartir con ustedes. Y bueno, los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad?, de Facebook, YouTube y TikTok, con el nombre de Laico a Laico. Y que bueno, pues que visiten nuestras páginas para que estén al pendientes de todos los cursos de formación católica en cuestión de filosofía y de teología que tenemos para todos ustedes. Me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y nos vemos en otra emisión. Hasta la próxima.